respeto altamente al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. Dicho sea de paso, pero todos los aliados de la OTAN tienen sus obligaciones, primero ser capaces de defender sus territorios, y ninguna nación estará en posición o está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia. Miren lo que ha sucedido con Venezuela. Los Estados Unidos ahora se sienten obligados, sentimos esa obligación de enviar nuestras propias fuerzas para poder proteger el territorio de Groenlandia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer con el tema Groenlandia? Tanto se había hablado de esta nueva muestra de lo que algunos con una mirada setentista llamarían imperialismo y otros dirán, bueno, es una necesidad estratégica de los Estados Unidos, era tomar Groenlandia. Trump llegó al foro de Davos, donde se encontró con una serie de mandatarios europeos que estaban ahí entre el auditorio, ¿sí? Llegó diciendo, voy a plantar bandera en Groenlandia. De hecho, lo había hecho con un meme hecho con inteligencia artificial. Aparecía él como si fuera llegando a la luna plantando bandera de Estados Unidos en Groenlandia. Venía con declaraciones flamígeras diciendo, por las buenas o por las malas, por la fuerza o por la compra, Estados Unidos se va a quedar con Groenlandia. Sin embargo, ayer, y esto fue una cuestión que fue sucediendo con el correr de las horas, casi minuto a minuto, sobre el final del día, Donald Trump se reunió con el jefe de la OTAN, con Mark Rutte, y dijo, bueno, no, hemos llegado a un acuerdo, de hecho lo escribió en su propia red social, dijo, hemos llegado a un acuerdo muy beneficioso para los Estados Unidos y vamos a distender la situación en Groenlandia. No les puedo dar detalles del acuerdo, pero esto es muy beneficioso para los Estados Unidos y al mismo tiempo voy a suspender la aplicación de 8 aranceles para 8 naciones que eran las que habían decidido mandar fuerzas a Groenlandia por si Estados Unidos se le daba la loca y quería invadir nada menos que una nación un territorio que forma parte de la OTAN. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué cambió Donald Trump? Llegó un Donald Trump diciendo, ¿saben qué? Acá yo voy a hacer como en Venezuela. Por las buenas o por las malas me voy a quedar con ese lugar. Del mismo modo que en Venezuela, acá no hay beneficencia. Trump decía, por las buenas o por las malas me voy a quedar con el petróleo venezolano porque yo necesito que baje el petróleo del mundo y necesito ese petróleo que está en mi esfera de influencia, en mi esfera imperial de influencia. Bueno, con Groenlandia lo mismo, por las buenas o por las malas. Pero en el camino, el día anterior, ya había pasado algo de lo cual no se tomó mucha nota. Y es que cantidad de fondos de pensiones de países europeos, suecos, dinamarqueses, de diferentes países europeos, fondos de pensiones, fondos privados, pero ahí hay que pensar que hubo algún empujoncito de los gobiernos, ¿qué hicieron? Ventas masivas de bonos de los Estados Unidos. Ustedes saben lo que son los bonos, porque acá vivimos hablando de los bonos de la deuda argentina. Son títulos de deuda que emiten los estados. Entonces, lo que dicen algunos analistas en Estados Unidos, digo, analistas de diario como el New York Times, no estoy improvisando, no estoy contándoles algo que diga un influencer peregrino, dicen, bueno, ¿saben qué? Lo único que lo frena a Trump son los mercados. Acuérdense cuando arrancó la guerra de los aranceles que Trump decía, le voy a poner 100% de aranceles a todos aquellos que no vengan a besarme el anillo. Bueno, los mercados empezaron a vender los bonos, China empezó a vender bonos, le bajaron la cotización de los bonos y entonces ahí alguien le dijo, che, pará, que estamos perdiendo plata. Lo mismo pasó ahora. Los fondos de pensión suecos, dinamarqueses, noruegos empezaron a hacer ventas masivas de bonos de los Estados Unidos, hicieron caer la cotización y ahí Trump dijo, ojo, si esto lo hicieron solamente 3 países pequeños, ¿qué pasa si los demás países europeos me empiezan a vender los bonos, me generan una caída en los bonos? Entonces ahí Trump llegó a alguna negociación con los europeos. Hay que decir que los europeos también están cediendo. Como se dice siempre, en una buena negociación las dos partes se van calientes, se van pensando que no lograron sus objetivos. Pero en un mundo donde Trump, en Venezuela ya vimos, resolvió la cuestión invadiendo el país, matando 100 personas y llevándose secuestrado a Maduro, que haya una negociación en Groenlandia es un momento de distensión. ¿Cómo sería esa negociación? Bueno, Estados Unidos ya tiene bases en Groenlandia. Lo que está negociando es que haya más puntos, más territorios cedidos por Groenlandia que queden bajo soberanía de los Estados Unidos. Un poco como la base que tiene Estados Unidos en Guantánamo. Imagínense, en el medio de la Cuba comunista, Estados Unidos tiene una base y la conserva todavía. Es una base con soberanía propia, donde además Estados Unidos se da el lujo y la ostentación de mandar
presos políticos, como son los tipos que secuestra, que tenía cuando perseguía a Al Qaeda y al ISIS, los mandaba a Guantánamo y ahí les aplicaba esos interrogatorios heavy, que por supuesto de Estados Unidos dicen que no son tortura, pero que son torturas, y hay cantidad de documentales que así lo registran. Entonces, con ese estatus, de soberanías, territorios cedidos con soberanía para los Estados Unidos, donde Estados Unidos plantará su bandera como si fueran embajadas, ahí estaría el principio de acuerdo, y por eso se distendió la cosa. Trump llegó al foro de Davos con una serie de amenazas diciendo, bueno, pueden cedernos Groenlandia, al fin y al cabo yo les estoy pidiendo solamente un pedazo de hielo, pero también diciendo, si no nos lo ceden, nosotros que dimos tanto a Europa y dimos tanto a la OTAN, Estados Unidos lo va a recordar. O sea, si uno leía los subtítulos, era una amenaza. De esa amenaza se bajó porque abrió una negociación y porque del otro lado los mercados lo frenaron y alguien le dijo, oiga, Donald, se están cayendo los títulos de la deuda, esto nos va a generar un bruto quilombo, y entonces ahí empezaron a calmarse. Porque hay que decir que cuando bajan los títulos de la deuda de un país como Estados Unidos, son también los propios fondos de pensión del propio país los que empiezan a perder plata. No solamente, o sea, se retiran fondos de otro lugar, baja la cotización y también empiezan a perder plata como se decía antes en los tiempos del 2001, los jubilados, los plomeros estadounidenses son los que empiezan a perder plata porque tienen sus ahorros metidos en esos fondos y en esos bonos. Ahí fue donde Donald Trump frenó y abrió este margen de negociación por el cual dicen los diarios europeos que lo que va a ceder Dinamarca, Groenlandia, la Unión Europea son enclaves para que pueda haber soberanía de Estados Unidos en la isla de Groenlandia. Recordemos, ¿por qué hay tanto interés de los Estados Unidos de quedarse con esa isla que, como dice el propio Trump, es un pedazo de hielo? Bueno, por tres motivos. Primero, por seguridad, porque ahí quieren establecer una especie de escalón superior de un escudo antimisiles por si Rusia, que el año pasado presentó en sociedad sus misiles hipersónicos, le quiere mandar un misilazo desde Moscú a Estados Unidos. Recuerden que hay una distancia que es mucho más corta si uno viene por el trayecto europeo. Esto seguramente lo deben tener previsto, pero deben tener alguna tecnología por la cual quieren poner en Groenlandia un escudo antimisil para que no caiga ningún bombazo sobre los Estados Unidos. Ese es el primer punto, si se quiere, teórico. Pero el segundo punto, los otros dos puntos son comerciales. Groenlandia tiene tierras raras, ya hablamos muchas veces de lo que son las tierras raras, esos minerales que figuran en un lugar muy recóndito de la tabla periódica de elementos que sirven para el nuevo salto tecnológico, para los autos eléctricos, para las baterías de los celulares, para todo lo que tenga que ver el nuevo salto hacia la inteligencia artificial y el consumo excesivo, el consumo tremendo que va a haber de baterías para dispositivos portátiles. Las tierras raras, el 90% las tiene China, un 5% están en la Argentina. Por eso también Trump se amiga con la Argentina, más allá de la actitud displicente, casi de vasallo del presidente Javier Milei. Y también quiere las tierras raras que hay en Groenlandia, que por ahora son caras, pero que algún día pueden llegar a ser baratas. Ese es el segundo motivo. El tercer motivo son las rutas comerciales. Imaginen la Tierra, pero no como el planisferio, sino que imagínenla como el globo terráqueo. ¿Sí? Cuando uno, vieron que son caros, pero a mí me encantan esos globos terráqueos que uno puede poner en el escritorio, y uno mira desde arriba, ahí donde se clava el fierrito en el Ártico. Si uno mira bien, ese lugar que era hielo, los veranos ahora, producto del calentamiento climático que Trump niega, por otra parte, se derrite ese hielo y por ahí pueden circular barcos. ¿Desde dónde? Bueno, obviamente pueden circular barcos rusos que dan al casquete polar ártico y que pueden cruzar rápidamente, pueden llegar al Atlántico rápidamente. Pero también pueden circular, atención, barcos que vienen de China. Si bien China está más abajo y no llega al casquete polar ártico, pegar la vuelta por el estrecho de Bering entre Rusia, los Estados Unidos y dar la vuelta es un recorrido mucho más pequeño que pasar por el canal de Panamá, que por otra parte lo va a controlar Estados Unidos y que no quiere que pasen barcos chinos por ahí. Y es mucho más rápido que pasar por el canal de Beagle y pasar entre Tierra del Fuego y la Antártida para llegar a Europa. Y mucho más corto también que ir por el Índico y pegar toda la vuelta y subir por el Atlántico. Entonces, esa ruta que se va a activar en los veranos para los grandes transatlánticos de contenedores chinos
Es una especie de manera de poner una barrera ahí y vigilar que esa ruta comercial también la maneje Estados Unidos. Con esos tres motivos en el bolsillo, Trump llegó al foro de Davos diciendo voy a plantar bandera en Groenlandia. Antes le habían pegado un sacudón en los bonos y finalmente se llegó a una negociación y por suerte se llegó a una distensión. Y entonces Estados Unidos por ahora no va a invadir Groenlandia. Vemos que hace 20 años Venezuela era un país magnífico, rico, pero en este momento vamos a recibir 50.000 millones de barriles y que serán 50 millones de barriles. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos 6 meses de lo que han ganado en los últimos 20 años. Todas las petroleras importantes están queriendo hacer negocios con nosotros. Bueno, esta es la parte optimista, un poco vendehumo de Trump. Dice, todas las petroleras importantes están queriendo hacer negocio con nosotros porque nosotros vamos a ser como los representantes del petróleo venezolano y vamos a garantizar que los chavistas no les expropien más ni un tornillo a todos los que vayan a poner plata en Venezuela. Por ahora hay que decir que el chavismo, después del bombardeo, después del paseo bélico que hicieron cuando secuestraron a Maduro, le está diciendo de que sí a Donald Trump con una especie de retórica esquizofrénica donde se hacen los antiimperialistas, pero le dicen que sí a Donald Trump. Eso se llama haber sido derrotados. Y nada, dicen que sí amo Trump, y incluso Delcy Rodríguez está pensando hacer un viaje a los Estados Unidos. Es verdad también que Venezuela, como nunca cambió su matriz productiva durante el periodo bolivariano y nunca se despegó no digo, iba a decir monocultivo, pero la monoproducción de petróleo, nunca pudo lograr otra cosa, y las ventas de petróleo en los Estados Unidos, que se lo venderán más barato, pero pueden vender más cantidad, posiblemente mejore la economía venezolana, y a eso se aferra el régimen chavista, pensando que en estos 2 años pueden mejorar las cosas en Venezuela, y tal vez, quien les dice, puedan presentar un candidato chavista y ganar las elecciones dentro de un par de años cuando sucedan. Pero eso tiene que ver con la vida interna venezolana, un país muy particular, con un régimen muy particular, que era una dictadura desprestigiada, y de pronto ahora para Donald Trump es un régimen bárbaro que le garantiza el flujo de petróleo. Lo que a nosotros desde Argentina nos tiene que interesar son 2 cosas. Primero, que si el tío Trump se enoja, te invade. Segundo, que no es una buena noticia para la Argentina la comunión, el matrimonio entre Trump y el régimen bolivariano, porque eso va a hacer bajar el precio de petróleo. Ayer yo les contaba cómo Vaca Muerta es responsable del superávit comercial de la Argentina. Ya no alcanza con el campo, es el superávit comercial de la Argentina, que haya dólares, aunque después Milei los dilapide con sus reformas y se dilapiden en estupideces que se compran desde China. Bueno, el superávit comercial existe, todavía se va achicando por las importaciones que vienen de China, pero existe, y se debe sobre todo a Vaca Muerta, a las exportaciones de petróleo, no de gas, porque todavía no se puede exportar gas, sino de petróleo. Pero el petróleo de Vaca Muerta es un petróleo caro comparado con el de Venezuela. Para explicárselo técnicamente, el petróleo de Venezuela es el petróleo tradicional, se pincha y sale, más o menos. Es una explotación tradicional mucho más barata que el petróleo shale que sale de Vaca Muerta, que se hace con unas perforaciones que mandan unos tubos 4 kilómetros, perforan 4 kilómetros, pues giran 90 grados, y ese recorrido es un proceso muy complejo por el cual van inyectando agua y arena, y después de ahí sale una masa de agua, arena y petróleo que con diferentes procedimientos se va separando, y eso se convierte en el petróleo que sale de Vaca Muerta. Es un petróleo más caro que el petróleo que sale de Venezuela. Abunda en Vaca Muerta, pero si el petróleo baja de precio, va a ser una noticia para la Argentina, que va a tener un petróleo caro para exportar. Entonces esto es lo que nos tiene que interesar, y por eso hay que mirar tanto la situación de Venezuela. Porque si en algún momento se profundiza la alianza entre Trump y los chavistas, los que lo vamos a sentir somos nosotros. Después de 1 año de estar yo en el gobierno, vemos cómo esta situación económica está mejorando de una forma tremenda. También están las políticas arancelarias que están contribuyendo a la mejoría de nuestros mercados y del mercado norteamericano. Cuando a Norteamérica le va bien al resto del mundo. Bueno, y
esto es una de esas cosas. Uno dice, bueno, ¿qué cosas tienen en común Milei y Trump, además de las afinidades ideológicas? No la política económica. Trump es un proteccionista, Milei es un aperturista. Puede decir que se complementan, ¿no? El otro vende y acá compramos. Pero al margen de eso, si hay algo que tienen en común es la venta de humo. Porque Trump está diciendo que en Estados Unidos anda bárbaro, cuando en verdad, si uno mira las elecciones en 21 ciudades de Estados Unidos, Trump perdió en 20. Y perdió a manos de las versiones más radicalizadas en la contra. O sea que la economía no va tan bien. No lograron bajar la inflación como decían que le iban a bajar. Los aranceles han hecho subir los precios, porque claro, antes importaban barato, ahora le pusieron aranceles una cantidad de precios, subieron los precios, y esto ha generado cierto malestar. Solamente hablando de economía, no estoy hablando de las deportaciones, no estoy hablando de otras cosas que pueden impactar segmentadamente en algunas ciudades. No, estoy hablando de la economía. Trump está vendiendo un poco de humo. Ha mejorado la actividad económica también, pero no en la medida que Trump decía que la iba a mejorar. Podemos abordar los temas de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría verse como la versión siglo XXI de la fábrica de alfileres de Adam Smith, es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y con ello mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable que pueden hacer los estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más directamente, los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Bueno, esto es Milei en estado puro, que los políticos dejen de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Claro, el problema es que si se los deja de fastidiar, se concentra cada vez más el poder económico y más gente se cae del mapa. Pero claro, esto para Milei ya sabemos que no le importa, porque él está siempre con los ganadores del modelo, y cuanto más concentrados sean los ganadores del modelo, mejor para él. Algo que se está viendo claramente en la Argentina. Esto nadie le puede imputar a Milei incoherencia. Es absolutamente coherente con lo que dijo, con lo que dice y con lo que seguramente seguirá diciendo. El problema somos nosotros, los que no estamos en ese núcleo selecto de los hiperganadores del modelo, que no podemos caer del mapa. Pero ahí hay otras cosas interesantes para destacar de lo que dice Milei, sobre todo cuando uno lo compara, y ahora van a ver, porque yo les decía que tanto Trump como Milei son grandes vendedores de humo, porque cuando narran la situación de su país, venden una realidad que no se contrasta con los datos duros y con la realidad de la gente, del humano concreto que está viviendo en cada una de esas sociedades. Los enormes logros que hemos mostrado durante esos años de gestión, extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, reduciendo el riesgo país en 2.500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57 al 27%, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales. Bueno, ahí tienen la condensación. Primero, varios datos falsos ahí. En ninguna de las mediciones la inflación de los tiempos del peronismo llegó al 300%. Sí, hubo una inflación del 200%. Un escándalo, sí, pero no fue del 300%. Lo único que uno espera de un presidente que por lo menos diga la verdad de los datos duros. Bien, no es el caso. La cuestión de la reducción de la pobreza del 57 al 27, la pobreza llegó al 57% por la devaluación que infligió el propio Javier Milei. Sí, no es que estaba encubierta la pobreza, había una situación de pobreza, el gobierno había equivocado, el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Massa habían equivocado la cuestión, y en lugar de mejorar la asignación universal por hijo en ese punto, quitaron el impuesto a la ganancia para congraciarse con la clase media. La clase media igual les votó en contra, y los sectores más pobres que antes le creían al peronismo, cuando vieron bajar la asignación universal por hijo, también le votaron en contra, o sea que fue un negocio pésimo en términos políticos. Pero eso no quiere decir que la situación de pobreza no haya sido autoinfligida por Milei. Y después se agrega otra cosa, y es que la medición de pobreza, ya lo discutimos un montón de veces, empezó a computar la asignación universal por hijo, y por eso hay una especie de truco estadístico por el cual la pobreza da menos de lo que se ve en la calle. ¿En qué se ve la pobreza en la calle? Porque hay incompatibilidad en que baja el consumo de leche, baja el consumo de carne, baja el consumo de fideos. Entonces, no es que la gente se puso a dieta y dejó de consumir alimentos, sino que hay un problema grave no sé si de recesión, ahora vamos a discutir la cuestión de la recesión, pero hay un problema grave de consumo en la Argentina que es incompatible con una baja, por lo menos una baja como la que cuenta Milei, de 20 puntos de la pobreza. Nadie se lo cree demasiado. Pero lo que hay que decir ahí es que mientras Milei narra esta historia épica de las cosas que logró en la economía argentina, en el contraste, nosotros contábamos ayer,
la cantidad de familias endeudadas que hay. Cómo esto está haciendo crujir incluso los sistemas financieros, que está bien, los sistemas financieros son usurarios. Enseguida les voy a contar cómo algunos diputados peronistas se están despertando y diciendo, che, hay que hacer algo con los endeudados. Si tienen un proyecto de ley, enseguida se los voy a contar. Pero hay que hacer algo con los endeudados, porque los endeudados empiezan a ser un drama en la Argentina. 1 de cada 4 personas tiene deudas impagables hoy por hoy en la Argentina. Y después se conoció ayer el EMAE, es el indicador de actividad económica que mide el INDEC y que anticipa un poco la medición del PBI. Acuérdense que en su momento, en septiembre, hubo una especie de, no sé, algunos dijeron maquillaje estadístico. Anteayer, Alejandro Banoli decía, bueno, el INDEC hizo crecer actividades que no son propiamente generadoras de empleo, como la actividad financiera o las deudas del Estado, y las presentaron como un crecimiento de la actividad económica inesperado para septiembre, que permitió cortar una serie de 5 meses de caída de la actividad económica. Hay 2 maneras de medir la actividad económica y por eso es importante. Cuando se mide la actividad económica intermensual, vale decir un mes contra el otro, si hay una caída sostenida un mes contra el otro de la actividad económica, cuando se cumple el 6º mes, se considera que un país entró en recesión. Justo cuando era el 6º mes, en septiembre, la actividad económica dio positiva por el campo, por la pesca, por la minería, por esas cosas que son las grandes ganadoras del modelo Milei, y compensó la caída. De ese modo, Argentina no entró técnicamente en recesión. Sin embargo, en los 2 meses posteriores, en octubre y en noviembre, los números dieron para atrás. Tanto que por primera vez, ahora haciendo la comparación interanual, el EMAE dio, después de 14 meses de lo que se llamaba, lo que algunos, como Diego Giacomini, decían el rebote del gato muerto, después de ese rebote que hubo, acuérdense, el 2024, con la devaluación y las primeras medidas de ajuste de Milei, la actividad económica cae a pique. Después hubo 14 meses de crecimiento, ¿sí? Esto que algunos dicen es el rebote del gato muerto. Y entonces, este último mes, noviembre, que se conoce, que mide el INDEC, es la primera caída interanual de la actividad económica, 0,3. ¿Sí? También cayó en octubre, pero cayó intermensual. O sea, la actividad económica venía cayendo, subió un poquito en septiembre, justo antes de las elecciones, y ahora volvió a caer 2 meses seguidos. De modo tal que la de noviembre ya es la primera en 14 meses que es menos que el año pasado. En fin, todo este detalle de esta estadística super macro de la Argentina tiene que ver con lo que nosotros le venimos contando. La crisis del comercio, la crisis de la industria, la crisis de la construcción, que son las que generan empleo. Sin embargo, por eso les digo siempre, Argentina es un país tan loco que hay cosas que no se entienden. Cuando ustedes vean ahora, dentro de poco tiempo, que se va a dar el crecimiento de la actividad económica, el crecimiento de la actividad económica del año de la Argentina, y el gobierno se va a jactar de esto, va a dar el 4,5 para arriba. El Fondo Monetario dice que este año Argentina va a crecer al 5%, entonces es enloquecedor. Es decir, ¿cómo? Argentina está creciendo y hay cada vez más despidos, cada vez más cierre de empresas. Bueno, es por estas cosas, porque hay ganadores y perdedores, o mejor dicho, hay mega ganadores y mega perdedores en la economía argentina. Hay que ver de qué lado queda uno. Ya sabemos de qué lado queda uno. La mayoría de la gente queda en el lado de los perdedores, porque lo que está en crisis son las actividades que generan mucho trabajo. Cuando uno vuelve a mirar el EMAE que se difundió ayer, que difundió el INDEC, lo que ve es que la industria cayó el 2,7 en octubre y escuchen bien, 8,2% en noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que nosotros les vinimos contando en pastillas y en postales, cuando le decíamos, cerraron Whirlpool, están cerrando fábrica como Ilva y dejaron a los tipos los laburantes en la puerta, Lustramax, otra fábrica que está con los trabajadores en la puerta y presentó un procedimiento de crisis. Todas esas fábricas que estaban, por ejemplo, en el tan elogiado Parque Industrial de Pilar, las empresas TN Platex, la Textil de Tucumán, bueno, todas esas fábricas que arrancaron a despedir gente a lo pavo en noviembre, se traducen en esto, en una caída drástica para lo que es una actividad industrial. Piensen que la actividad industrial se mueve intermensual de un 0, un 1, eso es más o menos un 0, un 1 es lo normal. Acá se cayó un 8,2% de la actividad industrial. Esto es por el boom de los despidos. O sea,
se condice con el boom de los despidos. Nosotros le venimos contando la cantidad de despidos y también la cantidad de cierre de empresas. Bueno, ese cierre de empresas se traduce en esta estadística. Nosotros les contamos solamente algunas. Imagínense las que habrá, como para que el 8,2% sea el nivel de caída de la industria solamente en el mes de noviembre. ¿Y qué pasó en noviembre? Fue después de las elecciones. Una vez que el gobierno ganó, una vez que se supo que el gobierno iba a seguir con su política de quimioterapia respecto de la actividad industrial y el consumo interno, las empresas dijeron, muchachos, rajemos, cerremos, despidamos, pongamos la guita en los bancos, que este país así no sirve para producir. Es el regreso de la famosa plata dulce. Estamos en pie de guerra con este gobierno por toda la actitud que tiene en contra de la clase trabajadora. Está claro de que desde el diciembre del 2023 vino a declararle la guerra a los trabajadores. Bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y enfrentar cualquier medida que tomen en contra de los trabajadores y trabajadoras. Esto sin huelga, esto es lo que pienso en mi organización, que sin huelga y sin marchas no vamos a poder revertir la situación, porque esto lo están manejando el gobierno con plata y con los gobernadores que están asfixiados económicamente y a espaldas de la clase trabajadora. Bueno, si no hay diálogo hay que ir al combate. Si no hay diálogo hay que ir al combate. El gobierno está manejando esto, es la ley de reforma laboral, con plata hacia los gobernadores que están asfixiados y a espaldas, los gobernadores le dan la espalda a los trabajadores, incluso algunos gobernadores peronistas. Es un diagnóstico certero, sintético, que hace un sindicalista, Daniel Jofra, no es muy conocido, es el presidente de la Federación de Aceiteros, pero fíjense que la Federación de Aceiteros siempre se caracteriza por ser de los sindicatos que mejor paritaria tiene, o sea, que los que logran mejores aumentos. ¿Por qué? Porque están en un sector ultra concentrado de la economía, que es la producción de aceites. Hay que decir que no solamente la Argentina es un imperio de exportación de soja, que va a China, sino que también es una potencia aceitera. Algún día nos deberían explicar por qué carajo el aceite es siempre tan caro en la Argentina, si somos una potencia aceitera. Pero es verdad que la Argentina, el complejo aceitero, que viene producto del maíz, de la soja, del girasol, es un complejo aceitero que está en los famosos 19 puertos que hay en la provincia de Santa Fe, exporta aceite al mundo. Por eso los trabajadores de la industria aceitera tienen tan buen salario, porque están vinculados a la exportación y lo han tenido siempre. ¿Cómo será la cosa para que un gremio que de por sí consigue buenas paritarias esté en estado de alerta y su titular, Daniel Jofra, esté diciendo esto no se frena si no es con medida de fuerza y movilización en la calle? Porque están diciendo los gobernadores peronistas, hay que agregar ahí que entre paréntesis, apretados por la situación económica en las provincias, porque temen un estallido social si el gobierno les corta la plata, están diciendo, bueno, te vamos a votar la ley esta vez, pero fíjate qué me das. Y entonces ahí se va a venir una de las típicas divisiones de intereses que suele haber en el movimiento peronista. O sea, una típica división de intereses donde los gobernadores necesitan la plata para que no les estallen en las provincias a costa de los sindicatos y decirle, bueno, muchachos, aguántense, jódanse, que nosotros tenemos que garantizar nuestro territorio. En líneas generales, con el tema de la actividad, nosotros estamos teniendo niveles muy bajos. En lo que va del último periodo, sacamos una medición del mes de diciembre, donde comparado con diciembre del 2024 tenemos una caída del 7%. Eso es el promedio, ¿no? La industria metalúrgica es muy amplia, muy diversa, tiene diferentes sectores. Y hay sectores como los sectores de la primera transformación, de forja, fundición, laminación, que tienen caídas cercanas al 20% interanual. Entonces ahí es donde uno dice, che, ¿qué país ve Milei? ¿Qué país vende Milei en Davos? Un país de números que a veces están maquillados, pero a veces no cuentan que hay postales elementales de la supervivencia de un país que están para atrás. Por ejemplo, la industria metalúrgica. O sea, si la industria metalúrgica está para atrás, quiere decir que un país está paralizado, no tiene desarrollo. Si la industria de la construcción está para atrás, quiere decir que no hay desarrollo en ese país. Puede haber timba financiera, puede haber producción de agro, puede haber minería, pero es todo primarizado, porque si hubiera minería más algún tipo de elaboración, habría construcción de fábricas, habría un consumo de la metalúrgica y de la construcción.
como los minerales se mandan en crudo para afuera, no se aprovechan otras actividades periféricas que podrían dar laburo y se traducen en el mediano plazo en desarrollo de un país. Por esto hay que tener mucho cuidado con el relato Milei. Es un relato tirando a vender humo. Probable que pongan este tema para negociarlo después, sacárselo. Es al estilo, digamos, de la ley Bases o de Sturzenegger, digamos, es un estilo, vamos por todo, vamos por los sindicatos, le vamos a sacar la cuota. Bueno. ¿Le puede salir bien al gobierno? Yo creo que lo que no le sale bien al gobierno hoy es la realidad económica, la pérdida de empleo, los bajos salarios. Yo creo que parte de la reforma está hecha, porque nunca como ahora el impacto ha sido tan demoledor sobre los salarios del sector privado, ni hablemos del sector público, que están destruidos. Miguel Ángel Pichetto no es precisamente un kirchnerista furioso, sino que todo lo contrario. Acuérdense que llegó a participar en la fórmula con Mauricio Macri para enfrentar a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Él, cada vez que uno lo entrevista a Pichetto, insisto, viene de una posición del peronismo de derecha, del peronismo semi-menemista, o sea, era un menemista que después fue conviviendo con el kirchnerismo y después rompió. Pichetto es el que dice, analiza este mecanismo, que es un mecanismo de negociación trampista, ¿no? Que un día se va a descubrir el truco del mago. Si bueno, van por todo, te amenazan con cosas espantosas, y si uno deja, te pasan por encima. Fíjense lo que pasó con Trump en Groenlandia. Iba a ir por la fuerza, Groenlandia, qué sé yo, qué sé cuánto, le hicieron caer los bonos y ahí entró en la negociación. ¿Sí? Entonces los sindicatos empiezan a decir, che, los gobernadores arrugan y le dicen que a todo que sí a Milei. ¿Sí? Y Milei también tiene, hace clara diferenciación con los gobernadores amigos y los enemigos. Fíjense, a los gobernadores amigos que le prometen votar, siempre hablando de gobernadores peronistas, no hablamos de coincidencias ideológicas como puede tener Rogelio Frigerio, que dijo que ya va a votar a libro cerrado la ley de reforma laboral. Los gobernadores peronistas, que tienen que convivir con su propia CGT como parte del partido y del movimiento, están dispuestos a votar la reforma laboral, y los que no, piensen en lo que está pasando en Tierra del Fuego, al gobernador Gustavo Melella, inventándole una zaraza de corrupción, le intervino el puerto. El puerto de Tierra del Fuego es un puerto estratégico, casi le diría tan estratégico como Groenlandia, que en algún momento iban a tener los chinos, después vino Estados Unidos, acuérdense que fue la general Richardson ahí, fue a sacarse la foto con Milei vestido de fajina, que iban a hacerse cargo del puerto de Tierra del Fuego, nunca hicieron nada. Bueno, ahora finalmente el gobierno nacional intervino el puerto provincial de Tierra del Fuego. Entonces, a los gobernadores que no apoyan, Milei los aprieta con medidas. En este caso no es una medida de dinero, porque Tierra del Fuego no tiene demasiados problemas de financiamiento, pero le mete la intervención del puerto, que era un negocio de desarrollo que la provincia quería aprovechar para sí. El Pichetto lo que está diciendo es, si uno no resiste lo que hace Milei con el estilo Trump de negociación, te pasan por encima. Dice Pichetto, vienen por todo. Venían también por la ley Bases y tuvieron que las 3/4 partes de la ley Bases la tuvieron que olvidar porque no pasaba. Ahora tienen una mejor relación parlamentaria. Vienen por todo otra vez. Desde el gobierno andan diciéndole a los periodistas en off, porque nadie pone la cara, se va a aprobar sin modificar una coma. Pichetto, que es un viejo lobo de mar parlamentario, dice, bueno, vamos a ver si esto se aprueba sin modificar una coma. No le vamos a hacer perder un peso al Fondo de Sustentabilidad, le vamos a hacer ganar plata. Lo que nosotros queremos es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a todo lo que tiene que ver con jubilados de la mínima, monotributistas de las categorías más bajas, empleados de hasta 6 salarios mínimos Vital y Móvil, puedan tomar un crédito directo de hasta 1,5 millones de pesos. Ahí se den vuelta, cancelen la deuda que tienen con la tarjeta de crédito, estos créditos usurarios, y le paguen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a una tasa de mercado, que es la TAMAR, que es la de mercado más 10 puntos, pero que sea una tasa razonable, que no los ahogue financieramente. Porque hoy lo que está ocurriendo es que los únicos que obtienen beneficio de esto son las tarjetas que cobran una tasa totalmente fuera de mercado y totalmente irrazonable. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Guillermo Michel? Bueno, Guillermo Michel, junto con una serie de diputados del peronismo no camporista, digamos, ¿sí? El propio Miguel Ángel Pichetto, Emir Félix de Mendoza, Natalia de la Sota de Córdoba, una serie de diputados presentaron un proyecto de ley por el cual se le dice al ANSES, mejor dicho, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, préstele a los jubilados endeudados para que los jubilados endeudados puedan cancelar su deuda y hagan como hacen los gobiernos, que cambian deuda vieja cara por deuda nueva más barata. Utilicen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para eso, que al fin y al cabo es el fondo de los jubilados.
Yo desde ya les adelanto que va a contestar el gobierno, que no, que de ninguna manera. Y además, pícaramente, a tono con estos tiempos donde no puede haber déficit ni nada por el estilo, desde los legisladores dicen, escúchenme, esto es negocio para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque prestan la plata y se garantizan, se la descuentan por código de descuento a los jubilados, cobran una tasa de mercado y rompen la lógica usuraria por la cual los bancos le están robando con tasas delirantes a los jubilados con esos préstamos que pidieron alguna vez que estaban ahogados. El problema es que esto es como el truco del mago, porque el gobierno seguramente no va a querer, ojalá quiera, pero seguramente no va a querer, porque el gobierno utiliza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para bajar el dólar. ¿De qué manera? Vendiendo bonos. Los bonos se venden en el mercado del dólar MEP y del contado con liqui y así logran sostener. Casi 30.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se vendieron para bajar el dólar. O sea, todo este disparate, por así decirlo, de la plata dulce que está generando quimioterapia en las industrias, en el comercio, festival de gente viajando, los que tienen guita, viajando al exterior, porque es muchísimo más barato que estar en Mar del Plata, se sostiene en parte por la venta masiva de bonos que tenía el Estado en el fondo, desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hacia el mercado del dólar MEP y el contado con liqui, para que esos dólares, que son los dólares financieros, operen también como un colchón para bajar el dólar oficial. ¿Qué dicen los diputados del peronismo? Dicen, utilicen esos dólares, que en definitiva son de los jubilados, no para la timba, sino que utilícenlos para beneficiar a los propios jubilados. Es un argumento de sentido común. Yo dudo que el gobierno de pronto recobre el sentido común y tome una medida contra los bancos, porque así los bancos van a perder plata, salvo que los bancos estén tan jugados que vean que digan, bueno, ¿sabe qué? Estas deudas incobrables no las vamos a poder cobrar nunca. Si alguien rescata esto, por lo menos podremos cobrar unos mangos y no tanta plata que estamos mandando a pérdida.